Muy buenas noches, amigos del Caribe colombiano. Hoy vamos a opinar sobre un tema importante como es el tema de la salud mental, que empieza a preocupar a la comunidad del Caribe colombiano porque está tomando niveles de violencia impredecibles. En el año que comienza, 2 casos puntuales en el departamento del Atlántico que han estremecido los cimientos de esta sección del país. El caso de Campo de la Cruz, de un albañil que asesinó al cónyuge de su exesposa. Y el caso también en Barranquilla de Clarena Acosta Gómez, una diseñadora muy conocida de la ciudad que fue asesinada por su esposo, un empresario próspero de la ciudad de Barranquilla. Hemos invitado para analizar el tema al prestigioso y conocido médico psiquiatra barranquillero, el doctor Pedro Gómez, y al abogado, penalista y periodista Gaspar Hernández. Con ellos vamos a analizar este tema. Inicialmente, doctor Pedro Gómez, estas situaciones de violencia de tipo intrafamiliar, ¿cómo se desencadenan? ¿Cómo las puede uno detectar? ¿Están empaquetadas desde un punto de vista genético? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, son muchos los puntos sobre la violencia intrafamiliar, pero tratemos de circunscribirnos al tema específico de una manera ya mucho más grave de la violencia, que es el asesinato de una pareja, la violencia contra la mujer, que llega a estos extremos. Estamos frente a situaciones donde muy probablemente hay una condición psiquiátrica, en un caso particular de estos, que predispone a un comportamiento extremadamente excesivo o una conducta criminal que uno no esperaría que una persona cometiera a otra persona por la cual hay unos afectos y hay familia y hay hijos. Entonces, en estas situaciones que se pueden dar en cualquier sociedad, no necesariamente es un problema de la sociedad barranquillera, es un problema que se da en todas las latitudes, se pueden dar casos puntuales como este, donde un sujeto, teniendo todas las condiciones socioeconómicas, nivel cultural, educación, entra en una espiral de violencia condicionado por un cuadro obsesivo, celotípico, que lo lleva en gran parte a cometer este acto. ¿Pero son aprendidos o genéticamente uno tiene una predisposición? Hoy creemos que hay una mezcla. Indudablemente la genética tiene un peso muy alto, no como herencia, sino que las personas nacen con un sistema nervioso, con ciertas particularidades, hay ciertos trastornos que se desarrollan a lo largo de la vida del ser humano, y uno de los trastornos puede ser una cosa paranoide, obsesiva, reforzado por el ambiente. Nosotros vivimos un ambiente machista, descalificador de la dignidad de la mujer, los hombres ante la menor sospecha de la infidelidad de una pareja asumen actitudes extremas. A veces el medio favorece esto, los chismes empujan a que la persona llegue a una situación extrema. En este caso particular, que es muy delicado, que es muy reciente, de personas conocidas, donde hay muchas víctimas alrededor de esto, son especulaciones ya, pero realmente lo que uno puede ver es un comportamiento fuera de lo normal, no es un comportamiento propio de la gente de acá, no quiere decir que va a prender las alarmas, que eso va a pasar en 50 hogares, son cosas particulares. Pero estos casos cuando se dan, por ejemplo, en toda la costa norte del país se han dado, en el Cesar, en Sucre, en Magdalena, en Bolívar, en Córdoba, en todos los departamentos, y se da entre esposos, entre compañeros, entre novios. Esa agresión varía desde asesinatos con disparos en la cabeza hasta objetos contundentes, garrotes, varillas, degolladas las personas. Se habla por parte de la Fundación Sede Social que el 92.4% de los casos de violencia intrafamiliar es contra la mujer. ¿El hombre es más violento? ¿El hombre es más celoso? Sí, genéticamente, biológicamente, el hombre cerebralmente es más violento ya. Tiene menos tolerancia a ciertas cosas, eso no lo exime ya. Nosotros no podemos justificar el comportamiento violento porque biológicamente de pronto estamos más preparados para la violencia. Pero yo quisiera hacer unas aclaraciones aquí. En los países desarrollados, un gran porcentaje de los crímenes son crímenes pasionales. Lo que pasa es que nosotros tenemos una distorsión. Nosotros tenemos unas tasas de homicidios tan grandes y homicidios derivados del narcotráfico, de ajuste de cuentas, de cantidades de cosas, que esto se diluye. Países desarrollados como España hay 30, 40 crímenes pasionales al año.
donde exparejas no soportan que la otra persona esté libre, que viva con otra persona o que potencialmente lo pueda hacer, y terminan asesinándolas. Y se dan casos como el de aquí, donde la persona que es víctima ya lo ha denunciado, ha pedido protección y no se la ha dado, que son de las cosas que hay que revisar también, que fallan en nuestro sistema legislativo, que si una persona ya se vuelve amenazante para una pareja, la podemos proteger. Y el otro punto que yo creo que es clave es el desarme, porque donde hay armas de fuego, esto se facilita enormemente. Las posibilidades de defenderse frente a un arma de fuego es mínima. En países donde no hay armas de fuego, digamos en Gran Bretaña, bueno, el tipo tendrá que acuchillar, tendrá que buscar otra forma de hacerlo, pero eso no es tan fácil. Y el otro punto que tú me preguntabas sobre si esto se vuelve algo que se emule, que se copie, existe riesgo de esto. Si esto no se maneja bien, si de alguna manera se glorifica o se le vuelve... hay gente que por trascender en una sociedad, ganar prestigio, aunque sea haciendo algo malo, lo hacen. Entonces sí, hay que saber manejar esto y hay que saber educar a la comunidad y a la gente que maneje esto con mucha prudencia, que muestre, si están comentando la noticia, que esto es terrible para todos, claro, que eso no benefició a nadie y que este señor en un tiempo va a estar hecho una piltrafa humana frente a lo que hizo. Con su familia, con la sociedad. Doctor Pedro Gómez, médico psiquiatra barranquero, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, la periodista Jenny Ramírez nos presentará un informe estadístico con el director de Medicina Legal en el Departamento del Atlántico, Juan Isaac Llanos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. El Instituto de Medicina Legal en el Atlántico presentó las estadísticas de lo que fue el año 2009 en la labor que la entidad realiza diariamente. Las estadísticas no son alentadoras. La violencia intrafamiliar se incrementó en un 8%. Vemos, por ejemplo, cómo en el año 2009 hubo maltratos de pareja en el orden de 1.139 casos, que estamos hablando de los denunciados. E incide el carácter, incide el temperamento de cada una de estas personas, la pobre tolerancia. En el 2009 murieron 96 mujeres violentamente, de las cuales 28 fueron asesinadas, 18 con arma de fuego, 3 estranguladas, 2 fueron ahorcadas, 14 murieron por objeto contundente, 5 con arma blanca. No tiene por qué haber una primera agresión, porque casi siempre cuando ocurre una segunda agresión es lo mismo que ocurrió la anterior más un poquito, y así sucesivamente hasta hechos que ocurren de múltiples agresiones e incluso hasta la muerte de la persona. La mayoría de las mujeres desconocen que la Constitución les da una opción de defensa, la Ley 1257 de noviembre de 2008, que define la violencia contra la mujer como un delito. La violencia no tiene que ver con estratos sociales, no tiene que ver con nada de esto. La violencia es un tema de salud pública, es un tema de orden público, es un tema al que hay que prestarle atención, porque entre mayor ignorancia, podríamos decir entre comillas, y entre hombres y mujeres, mayor vamos a estar sumidos en el tema de las violencias, porque son de todo tipo. Fíjate, la violencia psicológica, la violencia patrimonial. La ley 1257 establece una ganancia en el término de que determina otra de las violencias que no conocíamos o no la veíamos, pero como hoy el legislador la puso y la estableció como ley, dice: en estos momentos la ley 1257 establece que si hay la limitación, la negación a la entrega de los recursos en alimentación, es un delito. O sea, la inasistencia alimentaria, la ley 1257 lo establece como delito. Mujer que estás ahí y también al hombre que la acompaña. Hoy lo que buscamos es una relación de iguales, una búsqueda de compartir dentro del respeto y la armonía. Las mujeres que hoy se sientan ignoradas, ¿cierto?, en un momento determinado frente a que su esposo no cumple con
compromisos en su hogar, que es la alimentación, en este momento eso es un delito. 2, el agresor debe ser retirado de la zona de violencia, y eso no sucedía antes. 3, la violencia la puede denunciar cualquier persona. Un vecino o un amigo denuncia la violencia y en estos momentos ya de oficio queda esa denuncia, y ya no es como antes, que la mujer era maltratada y iba y retiraba la denuncia. En estos momentos no. La denuncia queda ahí y sigue el proceso, y él queda vinculado a ese proceso en estos momentos. Estamos presentándoles El Caribe Opina. El invitado es el médico psiquiatra Pedro Gómez. Doctor Gómez, ¿los trastornos mentales pueden ser una justificación o un atenuante para que la justicia no actúe con la rigurosidad que realmente debe? Yo lo diría con la rigurosidad no, de una manera de punto diferente, porque hay enfermos mentales que cometen delitos atroces que deben ser manejados de manera permanente en una institución especializada, con medidas de seguridad. O sea, el hecho de que la persona cometa un delito y sea inimputable porque se demuestra que en el momento que cometió el delito estaba enfermo, si esa persona representa un peligro para la comunidad, esa persona debe cumplir un tratamiento largo y lejos del sitio, si es que tiene una situación particular con alguien ya. En algunas legislaciones la inimputabilidad puede ser proporcional y no completamente la persona sale libre, sino que hay un porcentaje de culpabilidad. Una persona esquizofrénica puede tener conciencia de lo que está haciendo, y se dan casos de que esos sujetos son condenados completamente. En otras personas la patología los priva totalmente de tener una conciencia, digamos un retardado mental, una persona con un deterioro muy grave. Entonces son personas que son más como accidentes, como unas cosas culposas, no llegaría a la categoría de un homicidio agravado ni este tipo de cosas. Pero hoy en las legislaciones de los países modernos, cada vez a las personas con trastornos mentales que se logra determinar que tienen un nivel de conciencia, les cae el peso de la ley también. En estos casos de celotipia, de celos obsesivos, compulsivos, se habla de una esquizofrenia también de tipo crónica, pero al mismo tiempo actúa la persona con mucha inteligencia para no dejar huellas, o por lo menos elementos que puedan conducir a que sea juzgado. En esos casos sería imputable. En esos casos no se vería como un enfermo mental, o la enfermedad mental no justificaría su acción, su actuación en frente a esto ya, porque la persona en el fondo sabía lo que estaba haciendo. Veamos el testimonio que tiene Laura, la hija de esta pareja que tristemente es noticia en el Caribe colombiano por el desenlace que tuvo el primer día del año 2010. Ese día mi papá le empezó a reclamar a mi mamá que porque él era infiel y que tenía pruebas contundentes en su computador, y me empezó a decir a mí que yo era una alcahueta por alcoholitarle eso. Después se empezó a alterar mucho y sacó el revólver, me apuñaló a mí y me puso el revólver en la cara, me sacó del cuarto, al igual que al novio de mi tía, y cerró la puerta. A los 2 segundos sonaron 2 disparos. Bueno, este relato es un relato desgarrador de una persona que ha vivido una situación extrema de 2 personas que quiere implicadas en un acto criminal, un acto que termina con la vida de su madre y que indudablemente deja unas secuelas y un dolor muy grande. Por el relato parece ser que este señor sabía lo que estaba haciendo, o sea, no fue un acto de impulsividad, sino un acto ya más premeditado. Pero como le digo, es una situación que está en manos de jueces, de peritos, que uno conoce lo que se lee en la prensa, pero en aras de tratar de educar a la comunidad, de darle algunas luces,
Es una situación donde esta persona estaba obsesionado y no pudo controlar esas obsesiones que tenía, y esa era su obligación, asumir su problemática y resolverla y no llegar a estos extremos. ¿Estas personas enfermas pueden tener como detonantes también o desencadenar este tipo de comportamientos, el licor, la droga? Claro que sí, y no son atenuantes, son cosas que hoy se consideran que predisponen a la situación. Hay personas que sin trago son incapaces de hacer algo malo, y si toman para hacer algo malo, eso no es un atenuante, sería algo todavía que implicaría más responsabilidad. Doctor Pedro Gómez, médico psiquiatra de Barranquilla, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte de nuestro programa, que tendrá en su segunda parte el análisis del abogado penalista Gaspar Hernández. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguiremos aquí en El Caribe Opina. Estamos en El Caribe Opina. El doctor Gaspar Hernández Camaño es abogado y también periodista, abogado penalista. A la luz del derecho, ¿cómo se interpreta este tipo de casos de violencia intrafamiliar donde la peor parte la llevan las mujeres? Según los datos estadísticos, el 92.5% de las mujeres son maltratadas de todo tipo, de toda forma. El fenómeno de la violencia intrafamiliar, desde el punto de vista del derecho, es un fenómeno de derecho penal. Cualquier comportamiento al interior del hogar que mental y físicamente afecte a uno de los miembros del hogar, hijos, esposos, se califica como violencia intrafamiliar. Lo preocupante es que la violencia sea en el seno del hogar y que tenga ribetes de ser tan fuerte. Históricamente, si usted mira desde la cultura occidental, desde la Ilíada, la mujer ha sido maltratada, ha sido tratada como objeto, y el fenómeno de la violencia intrafamiliar es consecuencia de eso, de toda una historia de desconocimiento, del reconocimiento de la igualdad de la mujer como ser humano. Hasta ahora, Osvaldo, todavía se considera que la mujer es un objeto, algunos de placer o de dominio. Recuerde las palabras del sumo pontífice: no puede ser dominadora, pero tampoco puede ser tratada como esclava. Y la violencia intrafamiliar es una demostración de eso. En el caso que nos atañe, el de Samuel Viñas Abomor, el divorcio fue reciente. ¿Usted conoce aspectos importantes de relevancia que ameritaron ese divorcio, si se sustentó precisamente en ese